Hola, hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva clase dominical. Es un grato placer para nosotros estar con ustedes en este día. Entonces me alegra mucho de que ustedes estén acá con nosotros, acompañándonos y permitiéndonos que nosotros podamos llevarle el mensaje a sus casas. ¿Listo? Entonces les damos la bienvenida en nuestra iglesia bautista reformada Faro de Gracia. Hoy vamos a tener un tema muy lindo para que podamos aprender más de la palabra del Señor y principalmente para que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces vamos a orar primeramente para dirigir esta clase y para ponerla en las manos del Señor. ¿Listo? En este día, Padre de la Gloria, primeramente te damos muchas gracias por las miles de bendiciones que tú nos das, porque tus bendiciones son inmerecidas, Dios, porque aceptamos nuestro pecado, somos pecadores, Dios, pero a pesar de eso tu misericordia es inmensa para cada uno de nosotros. Por eso estamos inmensamente agradecidos contigo, Dios, porque tú nos sostienes de tu mano, porque nunca nos falta nada y porque tú nos das lo principal, que es tu palabra, por el cual nosotros podemos conocerte cada día más. Te pido que tú seas guiando en este día esta clase, Dios, y que todo sea para la gloria y la honra tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, listo, niños. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a ver una historia muy bonita en el día de hoy. La historia del día de hoy es de que Timoteo acompañó a Pablo y a Silas. Entonces, como hemos visto en las anteriores clases, hemos estado estudiando estos días en el libro de Hechos, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, habíamos visto que Pablo había estado en varios lugares ya, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había estado en este caso con Bernabé y todo esto? Él empezó su primer viaje misionero, que fue el tema que vimos la clase anterior, y ahora vemos que también Timoteo se encontraba junto con Pablo y otra persona que se llamaba Silas, era otro gran predicador de la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen sus Biblias y me van a acompañar a el texto bíblico que es Hechos 16. Entonces, vamos a comenzar con Hechos 16. Dice, entonces vamos con nuestro versículo 1, que dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Entonces vemos que ¿quién era Timoteo? Era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces vemos que su madre era judía, su padre era griego, pero ¿qué pasó? ¿Quién era su madre? Su madre era creyente. O sea, era una persona nacida de nuevo, ¿listo? Era una cristiana. Dice entonces en el versículo 2, como lo pueden ver acá en la imagen, dice, y daban buen testimonio de él, o sea, ¿de quién? De Timoteo. Dice, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estos eran unos lugares donde estaba Pablo yendo a las iglesias a predicar a la palabra del Señor, y vemos que allí estaba Timoteo, pero vemos algo muy importante y vemos que la iglesia daba buen testimonio de Timoteo, es decir, que él era una persona nacida de nuevo, era un discípulo y su testimonio era intachable, era impecable, ¿sí? Entonces esto debemos tenerlo muy presente, el testimonio que la misma iglesia daba de Timoteo. Entonces, seguimos con el versículo 3. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, ¿quién? Timoteo. Entonces, Pablo quería que fuese Timoteo junto con él. Dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo tuvo que circuncidarlo teniendo en cuenta que donde ellos se encontraban habían judíos. Asimismo, tengamos presente de que como ya lo habíamos leído aquí en el versículo 1, su padre era griego, pero su madre era judía. Entonces, por esa razón, Pablo lo circuncidó. ¿Listo? Entonces, seguimos en el versículo 4, que dice, y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardase. Entonces, veamos acá a qué hace referencia con las ordenanzas. Se refiere a esto, a la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que ellos iban? Ellos iban de ciudad en ciudad, dejando las sagradas escrituras y predicando la palabra del Señor. Entonces esto es muy importante porque
ese fue el legado y para eso fue que los apartó el Espíritu Santo, como veíamos con Pablo y Bernabé, los apartó para ir a muchos lugares a predicar la palabra del Señor. Entonces vemos que ellos iban de ciudad en ciudad dejando la palabra del Señor y predicándola. ¿Listo? Entonces a eso fue que Dios también, así como llamó a estos grandes hombres de la Biblia, también nos llamó a nosotros a predicar por todos los lugares donde estemos la palabra del Señor. Entonces, seguimos con el versículo 5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, ¿qué vemos? ¿A qué se refiere con que eran confirmadas en la fe? Que cada día estaban llegando más personas al arrepentimiento, que cada día más personas estaban creyendo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, estaban creyendo en las Sagradas Escrituras y entonces, ¿qué pasaba? Pues aumentaba el número, entonces ya la iglesia no era tan pequeña, sino que en estos tiempos ya la iglesia primitiva, la iglesia de Jesús, se iba aumentando, ¿listo? Entonces empezó a esparcirse el cristianismo. Desde allí fue donde se empezó a esparcir el cristianismo, porque gracias a ellos, a que Dios les permitió, los envió a que fueran a predicar, es que hoy nosotros tenemos la palabra también como gentiles, la palabra del Señor. Fue por ellos, porque ellos cumplieron con la ordenanza, cumplieron con el propósito que Dios les había mandado, que era ir y predicar la palabra del Señor. Entonces vemos que esto es muy importante y a pesar de que esta historia es muy corta, podemos aprender mucho de Pablo y de Timoteo, que era lo que hacían, predicar la palabra del Señor y dejar las ordenanzas, o sea, dejar las Sagradas Escrituras en todos los lugares a donde ellos se dirigían a predicar. Entonces vemos que es una enseñanza muy importante y por eso aquí tengo para ustedes la reflexión de esta clase, de esta historia. Mi reflexión para el día de ustedes es si estamos dando un buen testimonio como se indica en la Biblia. Lo estamos dando, estamos predicando la palabra del Señor. Acá vemos que se hablaba de Timoteo, como lo leíamos acá en la Biblia, de que la iglesia daba buen testimonio de Timoteo. Esa es mi reflexión para cada uno de ustedes y también para mí. Estamos dando ese buen testimonio, estamos cumpliendo las ordenanzas que dicen en las Sagradas Escrituras para poder asimismo dar un buen testimonio y que la misma iglesia a la cual nosotros nos congregamos dé ese buen testimonio de nosotros. Verdaderamente lo estamos haciendo, estamos siendo buenos cristianos, porque cuando somos buenos cristianos, cuando verdaderamente nos ceñimos bajo las Sagradas Escrituras, es cuando nosotros damos un buen testimonio. Si nosotros no leemos las Sagradas Escrituras, nunca vamos a poder dar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que quiere Dios para con nuestras vidas, no sabemos qué es lo que Dios quiere, por dónde andemos. Entonces esto es muy importante, el testimonio, porque de allí es donde se conoce un verdadero cristiano, ¿verdad? De su testimonio, de cómo crece en la iglesia, de cómo está primeramente con nuestro Señor Jesucristo. Ya se puso a paz y salvo con todos los pecados que cada uno de nosotros tenemos. Esto es muy importante. Entonces esa es mi reflexión, por favor, en esta semana. Ténganlo muy presente de que tienen que estudiar en eso. Y asimismo, como cada historia, entonces tenemos nuestro versículo de memoria. Nuestro versículo de memoria está, como acá lo pueden ver, está en Hechos 16:2, que dice, y daban buen testimonio de él y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este versículo de memoria es el que quiero, por favor, que reflexionen en él, en el buen testimonio que nosotros debemos dar y debemos no aprendérnoslo, porque cuando nosotros nos aprendemos los versículos, por medio de estos, si nosotros los tenemos en nuestra mente, es como nosotros podemos predicarle a los demás niños, a sus demás amiguitos, sus familiares, de la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, les damos muchas gracias por ver este video y porque asimismo ustedes ya tengan presente de qué es nuestra clase del próximo domingo, de qué trata nuestra historia bíblica, para que ustedes lo puedan compartir con la maestra que les toca este domingo, la maestra asignada, y espero que Dios les continúe creciendo espiritual más, cada día más, que ustedes estén haciendo sus devocionales muy juiciosos en sus casas junto con sus papás y que cada día puedan estar creciendo más en la palabra del Señor.
¿Listo? Entonces nos vemos en una próxima ocasión y por favor oren mucho, mediten mucho en la palabra y nos vemos entonces en la próxima clase, niños. Y no siendo más, muchas gracias y chao, chao.